Mañana conversemos sobre nuestros problemas nacionales, que son complejos. También, felizmente, que podemos contar con actores de la vida pública que han tenido responsabilidades en el Estado, como es el caso de Ricardo Valdés, que ha sido viceministro del Interior y con el que buscamos clarificar el panorama del orden interno en nuestro país, de la policía y de algunos incidentes que han producido naturalmente mucha inquietud estos últimos días. Muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP, Ricardo Valdés. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, hay que comenzar naturalmente mencionando el caso de Béjar, sobre el cual usted se habrá forjado una opinión. Se trata de una persona de más de 85 años que ha sido nombrado canciller y que en los años 60 fue miembro de un grupo guerrillero que a través de las armas quiso cambiar nuestro país. De manera que fue en su momento capturado y condenado como guerrillero por homicidio, liberado por el general Velasco en el año 71, se incorporó a trabajar en el Estado y durante muchas décadas tuvo una actividad en ONGs, en la universidad, publicaciones. Era considerado más bien un hombre moderado y era crítico de todos los ultras. Y de pronto hemos sabido que en el curso de este año ha dado conferencias ante grupos de izquierda en el que ha sostenido varias cosas que naturalmente chocan la sensibilidad democrática y muchas instituciones en nuestro país. Lo último que se ha sabido, que él ha dicho, es que el terrorismo en el Perú fue iniciado por la Marina. Y siguió su relato hablando de Marina con formación en la Agencia de Inteligencia Norteamericana CIA. ¿Cómo interpreta usted de dónde Héctor Béjar puede hacer una afirmación que los propios compañeros ministros, el primer ministro, que no es una persona conocida por su actitud crítica frente a Sendero Luminoso, todo lo contrario, ha tenido que desaprobarlo, de la misma manera que muchos congresistas de su bancada que parecen abrir el camino a una censura rápida, ¿no? Es que ha cometido un error realmente imperdonable, es decir, ha tocado, digamos, una herida fundamental en la historia peruana. Los años de terrorismo han sido realmente trágicos para el país, es parte de la historia oscura de nuestra nación. La gente que enfrentó el terrorismo, a Sendero Luminoso en concreto, junto con el EBRPA, es gente de las Fuerzas Armadas, donde la Marina ha sido parte importante en ese enfrentamiento, y negar la existencia de las raíces de Sendero, que él, como una persona entendida en los aspectos políticos, desconozca, me parece realmente inaudito. Cuando leí sus declaraciones no entendía qué pasaba por la mente del señor Béjar, y porque por otra parte, siendo canciller, porque no es una persona que está opinando, es una persona que es el canciller de la República, que tiene que transmitir la posición del Estado peruano ante el mundo internacional, y decir algo del calibre de lo que ha dicho es realmente muy poco sostenible, y la verdad es que llama muchísimo la atención. De acuerdo. Ahora, no se entiende por qué toda esa conferencia en donde había también hablado algunas otras cosas desafortunadas, pero este en particular es muy tajante, ¿no? Porque sobre otras cosas es, yo creo que, pero no lo puedo probar acá. Es una afirmación que parece desconocer u oponerse frontalmente al informe de la Comisión de la Verdad, que es pertinente citar en este caso, porque claramente muestra cómo Sendero Luminoso toma acción el 18 de mayo de 1980, la fecha es precisa, es el día de las elecciones que restablecen la democracia en nuestro país después de 12 años de dictadura militar, y atacaron el local electoral en la localidad ayacuchana de Chuschi. Si algo está documentado es eso. Y la Comisión de la Verdad muestra cómo esta acción militar armada está preparada por el partido que llamamos Sendero Luminoso y su jefe fundador, Abimael Guzmán, desde el año 70. Es decir, que se han preparado durante 10 años para hacer eso. No puede caber ninguna duda que el inicio del terrorismo, si es que estamos hablando del
terrorismo real que ha tenido vigencia en el Perú durante mucho tiempo y que ha causado la muerte de cerca de 70.000 personas. ¿Puede caber duda de eso? No, no cabe ninguna duda de eso, y yo no entiendo cómo eso no lo puede entender el canciller. Es más, o sea, estoy seguro que gente muy cercana al Partido Perú Libre, que además ha sido parte o sigue siendo parte del Bobadef, que es el brazo político del Sendero Luminoso, debe estar también absolutamente sorprendida de lo que el canciller está expresando. Entonces, esto no tiene realmente ni pies ni cabeza, y además es una afrenta a las Fuerzas Armadas, es una afrenta a toda la gente que ha sufrido con el terrorismo, es una afrenta además inclusive a las propias rondas campesinas que enfrentaron el senderismo, y a los comités de autodefensa que también se enfrentaron con el senderismo, y a mucha gente de izquierda que también enfrentó el senderismo en su momento. Entonces, la verdad es que es inexplicable, y lo que me parece inexplicable aún es el silencio del presidente de la República. Que se ha reunido, sin embargo, el señor Béjar, ¿no? Pero no hay, como de costumbre, no dice nada después de la reunión. Ya mandará un tuit, imaginamos, y lo que es probable es que lo cese, simplemente en lo que el señor Béjar tenga la buena idea de renunciar, que facilitaría por lo menos los trámites para que no resuelve el problema, pero por lo menos lo saca del gobierno. Ajá. Es que sorprende la lentitud con la que se toman decisiones a nivel de la presidencia, sorprende además la lenidad de ciertas afirmaciones. Tenemos de expresiones del primer ministro, donde se autoriza a la policía con las rondas y su rol de defensa de las autoridades. Tenemos expresiones de todo calibre, inclusive las del canciller son inauditas. Esto lo único que ha provocado una enorme reacción por parte, con justa razón, por parte de la Marina, y detrás de la Marina vendrán las Fuerzas Armadas a empezar también, obviamente, su protesta, y que la ciudadanía viene protestando desde que salieron las declaraciones y que se conoce. Es realmente incomprensible la forma como se vienen dando las cosas. Yo solamente entiendo que aquí hay una suerte de cisma al interior del partido de gobierno, con las autoridades que están gobernándonos, en la misma línea que puedo yo entender que ayer se dio cuando el señor Cerrón dictaba cátedra de cómo debe manejarse el país, de cómo él ponía al presidente del Banco Central, cómo él propone al presidente del Consejo de Ministros, cómo él garantiza la presencia de Béjar, y además le da su venia y le da su confianza también al canciller. Entonces, la verdad es que no puede verse de manera aislada lo que pasa con el señor Béjar. Tiene que hacer con las expresiones de Cerrón y con la presión de Cerrón hacia Castillo. Sí, yo quisiera recordar, usted quizás lo sabe mucho mejor que yo, ha habido una víctima mortal de la Marina a fin de año pasado, unas semanas antes del atentado atroz en Biscatán del N, sobre el cual difícilmente se puede dudar de que ha habido una mano entrenada de una organización destinada a eso, y eso se llama de alguna manera Sendero Luminoso Real, o la matriz que ha dado lugar a todas estas otras derivaciones. Pero además de esos 16 compatriotas muertos durante la campaña electoral en el Biscatán del N, ha habido un marino asesinado a fin de año. Yo recuerdo el homenaje. Es correcto. Sí, entonces es una, como usted ha dicho, falta de sensibilidad hacia las víctimas. Estas que son las últimas, pero antes de esto han habido decenas de miles, como nos ha contabilizado. Miles de miles. Sí, y esas personas ahora tienen que ponerse a pensar por qué murió su pariente o por qué se produjo esa atrocidad sin nombre que hemos conocido en nuestro país, bajo la versión de que el terrorismo fue iniciado por la Marina. No, sin duda es algo que es repudiable, y me imagino, espero que pronto vamos a estar viendo la renuncia del señor Béjar a la Cancillería, porque me parece que es absolutamente inviable. Y si no hay una reacción del presidente, espero que la reacción del señor, pues no sé, del señor Bellido, se vea pronto, ¿no? Él reaccionó, pero con matices. ¿Ah? Yo lo sé. Desaprueba la afirmación, pero reitera su aprecio por la persona, etcétera. O sea que... Pero es que es de un calibre muy grueso lo que ha afirmado el canciller, y él es el que nos representa ante la comunidad internacional. Y sí, no hay que ser mago, pero mañana los titulares en la prensa internacional ya nos estoy imaginando.
Claro que sí, claro que sí. Permítame, Ricardo Valdés, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera hablar ahora sobre otro tema, porque usted ha sostenido que el ministro del Interior actual tiene que dar explicaciones sobre muchas otras cosas. No estamos hablando solamente sobre terrorismo. Usted ha mencionado lo que han dicho los dos viceministros que han renunciado, el tema de las rondas campesinas, el tema de la DIRCOTE, también que fue objeto de una inspección. Quisiera que nos aclare esos 3 puntos y por qué le parece que todo eso amerita que el ministro del Interior actual, el señor, sea convocado por el Congreso para que dé explicaciones. No lo contesta después de una breve pausa, por favor. Con Ricardo Valdés, que ha sido ministro del Interior y que nos debía explicar por qué razones que tienen que ver con el manejo de la seguridad interna, considera él que el ministro del Interior debe ser convocado al Congreso para dar explicaciones sobre al menos 3 puntos, ¿no? La inspección a DIRCOTE, el tema de las rondas y lo afirmado por los renunciantes viceministros del Interior. Sí, en realidad creo que tiene que ser citado también para que explique su situación personal, la situación de su nombramiento. Hay algo que todavía no ha sido esclarecido en términos de los fiscales supremos, que tienen que haber aceptado su renuncia. Ahí hay un limbo importante que hay que clarificar. Está siendo investigado por control interno del Ministerio Público. El primero pide licencia, en una licencia que no correspondía, asume un cargo que no podía asumir siendo fiscal, que aún no había sido aceptada la renuncia. Las normas de la carrera fiscal, las normas de la ley orgánica del Ministerio Público lo obligan a tener que esperar a que sea aceptada su renuncia para aceptar cualquier tipo de otra función. Entonces, lo primero. Lo segundo es que vamos desde lo más reciente. El tema de la DIRCOTE es consecuencia de una línea de tiempo de problemas sucesivos en el Ministerio del Interior. El ministro del Interior... Aclárenos qué cosa es exactamente lo que se llama el tema de la DIRCOTE. Es una inspección que el órgano específico de la policía encargado de esto ha hecho para averiguar si el uso de los fondos para comprar gasolina y alimentos fue correcto o delictuoso. Pero sucede que caen en la sede de la Dirección de Lucha contra el Terrorismo, en momentos en que, como sabemos muy bien, lo vemos cada vez con más claridad, se debate mucho el tema del terrorismo y sus vínculos con algunas personas que están asociadas con el gobierno. Peor que eso, caen en un momento en donde el general jefe de la DIRCOTE, el general Arriola, había sido citado la semana previa a las renuncias de los viceministros para indagar acerca de cómo pensaba llevar la investigación sobre apología del terrorismo del señor Bellido. Esos son trascendidos que se conocen además a nivel del sector interior y que creo, por eso insisto, que el Congreso debe llamar a los viceministros para que expliquen en sesión reservada, si así lo desean, la información que ellos manejan con respecto a cómo el ministro Carrasco se ha reunido con el señor Cerrón, con ambos, aparentemente con Vladimir, digo aparentemente, pero sí con Valdemar, en el Ministerio del Interior. Y además, como a raíz de eso es que se reúnen, además con el general Arriola, también se reúne con el coronel jefe de la DIVIAC. Está el tema importante de la investigación en Huancayo, los dinámicos del centro. Nada menos. Entonces, nada menos. Entonces, todo eso forma parte de un mismo proceso. No se puede entender la intervención en la DIRCOTE sin conocer lo que ha pasado en la semana previa. Pero la intervención en la DIRCOTE estaba prevista, tenemos información, ¿es algo de oficio que se hace o hay razones para sospechar de que ha habido ahí una línea de tiempo un poco condicionada, en buena cuenta, a intereses políticos? En mi opinión, yo tengo derecho a abrir la sospecha sobre la oportunidad de la intervención en la DIRCOTE. Toda dirección general en la Policía Nacional va a ser visitada por la Inspectoría de oficio al menos una vez al año. Y luego puede ser vuelta a visitar de manera inopinada en otros momentos. Y ahí tienes 2 vertientes que tiene la Inspectoría. Una para ver temas de inteligencia relacionadas con temas ya disciplinarios o con aspectos relacionados con corrupción, X.
y otros relacionados con la parte administrativa. Lo que me sorprende es el paquete que se arma, entre comillas, se arma con otras direcciones generales en la policía, en donde yo incluyo también a la DIRCOTE en un momento, en una quincena tremendamente movida, en donde se ha querido sacar al comandante general, el comandante general no ha querido salir, se ha resistido o no han terminado de sacar, se había nombrado ya al número 4, por lo menos se intentó nombrar al número 4, renuncian los viceministros, se trata de meter a un director general. Entonces, en ese movimiento se arman, la inspectoría dice, ok, vamos a ver qué pasa con los gastos administrativos. Es decir, el momento no era precisamente el más adecuado para intervenir por gastos administrativos a la DIRCOTE, ¿no? Y uno está obligado a disipar las sospechas y las dudas que este operativo causa en estas circunstancias. Y el Congreso debe invitar al ministro, a los viceministros aún en funciones y a los generales a cargo de las unidades, tanto de inspectoría como de terrorismo, para que expliquen qué es lo que ha pasado ahí y eso darlo a conocer al público para realmente estar todos medianamente tranquilos. Tomamos nota de eso brevemente porque el tiempo nos ha vencido. El tema, usted ha hecho referencia hace un instante a las rondas campesinas del norte y los comités de autodefensa del sur, que algunos han querido utilizar en las ciudades como cuerpos supletorios de la policía para garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué diferencia hay entre ronda campesina y comité de autodefensa y qué posibilidad legal y qué posibilidad funcional ve de que esta idea no sea un disparate? A ver, lo principal aquí, las rondas campesinas y los comités de autodefensa tienen el ámbito rural como zona de acción. Las rondas campesinas dependen de la comunidad campesina y de sus autoridades. Los comités de autodefensa se organizaron específicamente para enfrentar a Sendero y ahora ya no están activos. Lo que se quiere ahora más bien es implantar las rondas campesinas en su versión urbana. Eso no tiene marco legal, no está reconocido en la Constitución y para esos efectos existen las juntas vecinales en las zonas urbanas para participar en la seguridad ciudadana. Así de simple. Muchas gracias, Ricardo Valdés, por sus explicaciones sobre los temas complejos del mundo que tiene que ver con el orden interno de las autoridades encargadas de garantizarlo. Muchas gracias y muy buenas noches.